Bendiciones, bienvenido una vez más a nuestro canal aquí El Clamor de Medianoche con otro estudio especial de la Palabra de Dios. Te pido por favor que cierres los ojos para poder pedir la bendición de nuestro Padre Eterno en esta mañana. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu misericordia, gracias por todas las bendiciones que tú le entregas a tu pueblo diariamente. Pedimos Señor que en este momento al nosotros abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes y penetre en nuestros corazones, que podamos entender bien el mensaje que tú has preparado para tu pueblo en este día, que podamos aceptarlo y actuar sobre ello. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, en esta mañana el título del estudio que vamos a tener es El mensaje para este tiempo. El mensaje para este tiempo. ¿Cuál es el mensaje para este tiempo? Hay muchas respuestas que muchos darían y específicamente hay una que es la correcta, que es donde todo se basa en el estudio de hoy y es el mensaje del tercer ángel. Pero hay varias preguntas sobre qué es lo que compone específicamente al mensaje del tercer ángel. Algunos creen que el mensaje del tercer ángel es simplemente el llamar a los otros miembros o a las otras iglesias, o en este caso al pueblo de Dios que está en las otras iglesias a salir de ella. Pero hay algo mucho más profundo en el mensaje del tercer ángel que debe de penetrar en cada corazón que quiera seguir a Cristo a donde sea que él vaya. El mensaje del tercer ángel se encuentra en Apocalipsis 14 y una vez más se ve repetido con el cuarto ángel en el mensaje de Apocalipsis 18. Ahora, lo interesante del estudio en esta mañana es que no vamos a poder terminarlo hoy. No obstante, aunque no vamos a poder entrar en cada luz y detalle del tema que vamos a hablar, les pido por favor que sean pacientes, ya que es necesario que nosotros repasemos por unas bases bíblicas y a través del Espíritu y Profecía antes de poder seguir nosotros continuando con este estudio del mensaje del tercer ángel. Así que sin perder mucho tiempo más, vamos a empezar con esta cita que se encuentra en Maranata, 15 de julio, la purificación de la iglesia. También está en la Review and Herald el 8 de noviembre, publicada en el año 1892. Miren lo que dice la profeta al pueblo adventista, al pueblo de Dios hoy en día. Dice: ha llegado el tiempo cuando el poder milagroso del archiengañador se revelará con mayor osadía. Presten atención a lo que va a decir ahora ella. Sus errores ganarán tanto en seducción alucinadora que confundirán, si es posible, engañarán aún a los escogidos. Mis queridos, la seducción alucinadora de los errores del enemigo van a ganar mucho terreno en los últimos días. Pero lo que muchos no han aceptado o lo que muchos no han entendido es que ya ha hecho sus avances el enemigo dentro del pueblo de Dios con errores seductivos, alucinadores que nos confunden. Sigue diciendo la profeta que el principio de las tinieblas y sus malos ángeles están obrando sobre la cristiandad e induciendo a los que profesan el nombre de Cristo a colocarse bajo el estandarte de las tinieblas para luchar contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora fíjense bien lo que dice ahora. La iglesia apóstata. No estamos hablando de las iglesias en apostasía. Y más adelante vamos a ver que no estamos hablando de la iglesia católica romana, el papado. Estamos hablando de la iglesia apóstata adventista. Los adventistas dentro de la iglesia que han apostatado en sus corazones y han apostatado en sus vidas. Siguen yendo los sábados al culto y a la iglesia, participan, cantan, predican, enseñan la escuela sabática, la lección de escuela sabática, pero en sus corazones han apostatado contra Cristo. Nosotros conocemos esto como la cizaña en el medio del trigo. Miren lo que ella dice: la iglesia apóstata se unirá, fíjense ustedes, se va a unir con los poderes de ¿qué cosa? De la tierra y del infierno, para colocar sobre la frente o la mano la marca de la bestia e inducir a los hijos de Dios a adorar a la bestia y a su imagen.
procurando obligarlos a renegar de su fidelidad a la ley de Dios y a rendir homenaje al papado. Entonces vendrán tiempos cuando las almas de los hombres serán probadas, pues va ahora la palabra, confederación de la apostasía. La palabra confederación es un grupo de cosas que se unen, un grupo de poderes que se unen con un propósito. Aquí sí estamos hablando ahora que incluye a la Iglesia Católica Romana del Papado, del Vaticano, constituye a las iglesias protestantes que están en apostasía desde prácticamente el principio. ¿Ve? La confederación de la apostasía exigirá que los fieles súbditos de Dios repudien la ley de Jehová y la verdad de su palabra. Sigue diciendo la profeta que entonces el oro será separado de la escoria y entonces se pondrá de manifiesto quiénes son piadosos, leales y sinceros y quiénes son desleales. ¿Qué cantidad de tamo será aventado entonces por el bieldo de Dios? Donde ahora nuestros ojos solo alcanzan a ver fecundos trigales, se verá la paja aventada por el bieldo de Dios. Todo aquel cuya vida no esté centrada en Cristo no podrá soportar la prueba de ese día. Mis queridos, aquí la profeta claramente nos está dejando claro que el que no tenga una relación personal con nuestro Salvador personal, Cristo Jesús, se va a encontrar en graves problemas. Sigue diciendo que en tanto que los que estén vestidos con la justicia de Cristo permanecen fieles a la verdad y al deber, los que han confiado en su propia justicia se alistarán bajo el tétrico estandarte del príncipe de las tinieblas. Entonces se hará notorio si se ha elegido a Cristo o a Belial. Los que no han confiado en sí mismos, los que han estado en situaciones tan particulares que no osaron arrostrar afrentas y vituperios, al fin se pondrán abiertamente de parte de Cristo y de su ley. En cambio, muchos que en apariencia eran árboles florecientes, pero sin fruto, se unirán a las multitudes para hacer el mal y recibirán la señal de la apostasía en su frente y en su mano. Mis queridos, es una cita muy fuerte, pero es una gran realidad. Y tenemos que entender que en el medio de nosotros, en el medio del pueblo de Dios, hay lobos rapaces, hay cizaña, hay escoria mezclada entre el oro. Ustedes se preguntarán, ¿por qué una cita tan fuerte y cómo es que esto es parte del mensaje para este tiempo? Miren lo que dice la profeta en la publicación del manuscrito 1518, que fue publicada el 10 de mayo de 1906, junto con otra cita sobre salir de las ciudades. Dice la profeta de Dios, inspirada por el Espíritu Santo: fuera de las ciudades es mi mensaje en este tiempo. Ten por seguro que el llamado es a que nuestra gente se ubique a kilómetros de las grandes ciudades. Así que, mis queridos, es correcto que fuera de las ciudades es el mensaje de este tiempo. Fuera de las ciudades es el mensaje del tercer ángel. Y eso lo vamos a ver ahora en un momentico. Yo quiero que ustedes vayan en sus Biblias a 2 de Corintios, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 17 al 18. 2 de Corintios 6, versículo 17 al 18. Porque es que Dios manda a su pueblo lejos de las grandes ciudades y los manda a estar en el campo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mis queridos, las ciudades son corrompidas y nosotros estamos llamados a no tocar lo inmundo, porque Dios no quiere que estemos nosotros expuestos en las ciudades. La palabra de Dios responde a esta pregunta en Lucas capítulo 21, versículo 20, del 20 al 22. El mismo Jesús, hablando con sus discípulos, declara en Lucas 21, versículos 20 en adelante, dice: y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas.
Ahora, mis queridos, cuando muchos leen esto, lo malinterpretan al nivel 100%. Porque no nos estamos dando cuenta que cuando Jesús habla, está hablando prácticamente en parábolas. Él está hablando con palabras que tienen doble significado, doble aplicación. Tenemos que darnos cuenta que Cristo está preparando a sus discípulos para la destrucción de Jerusalén, que iba a suceder en el año 70, ¿ve? Después que Él se retirara de esta tierra. Pero al mismo tiempo nos está hablando a ti y a mí hoy, preparándonos para nosotros, para cuando aparezca la marca de la apostasía. Y vamos a entrar en detalle más adelante cuál es la marca de esta apostasía. Pero yo quiero que ustedes primeramente analicen estos primeros 4 puntos. Número 1, Judea no es igual a la ciudad. No, Judea es la región, es el estado en donde se encuentra Jerusalén. Número 2, los que estén en medio de ella, de Jerusalén, váyanse. Queriendo decir, aquellos cristianos que estuvieran viviendo dentro de la ciudad tienen que salir huyendo. Número 3, los que estén en los campos no entren en ella. Hablando de no entrar en la ciudad, o sea, no regresar. Número 4, la ciudad de Jerusalén representa varias cosas simbólicamente en este pasaje. Vamos a leer la primera, es que representa la metrópolis de la región en aquel tiempo. Y métanse esa palabra en sus mentes, metrópolis. Porque eso lo vamos a tener que aplicar a nuestro tiempo. Número 2, o la B, representa las grandes ciudades en aquel tiempo. Jerusalén era una de las más grandes. Y número C, representa también un pueblo corrompido y hecho inmundo por sus acciones. Si ustedes por primera vez están escuchando estas palabras, pueden buscar la serie Preparados para la Guerra. Especialmente en el episodio 1 o en la parte 1, nosotros estudiamos a través de la palabra que Israel apostató desde su tiempo y que Dios tuvo que desecharla. Pero a los hijos de Israel, a la descendiente de la mujer, Dios le habló al corazón. Dios preparó un pueblo que hasta el día de hoy sigue en pie. Ahora, mis queridos, la advertencia de Daniel, del profeta Daniel y de Jesús para nuestro tiempo se encuentra en Mateo 24, versículos 15 al 18. Y Mateo 24 nos añade un poco más de luz sobre lo que Lucas 21 lo que había escrito, que Jesús había dicho. Miren cómo lo muestra Mateo 24. Dice la palabra de Dios: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta, ¿quién? El profeta Daniel. El que lee, que entienda. Ya aquí la palabra de Dios te está hablando en esta mañana. No cualquiera va a interpretar estas palabras adecuadamente. Solamente a través del Espíritu de Dios es que nosotros podemos entender lo que la palabra quiere decir. Miren lo que dice Jesús. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. En Mateo 24 se repiten las mismas palabras, pero se añade una línea. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Volvemos a ver entonces nosotros el mismo principio. Número 1, huid de la región. Número 2, sal de tu morada sin preparación si estás tú en el medio de la ciudad. Y número 3, el que está en el campo no regresa a buscar sustento ni suministros. A eso es lo que se refiere Mateo 24. No es que cuando aparezca la abominación desoladora es el tiempo y el momento de huir de las ciudades a vivir en el campo. No, mis queridos. Para cuando aparezca la abominación desoladora, usted va a tener que salir de donde sea que esté a las montañas. Va a tener que huir por su vida. Usted va a tener que huir para poder proteger su vida y la de sus queridos y sus familiares y amistades. Y tienen que entender, mis queridos, que la vida en el campo no es para huir. La vida en el campo es para estar preparados, fuera de las ciudades, fuera de toda la corrupción del hombre y rodeado por su creación, por su naturaleza. Ahora, la advertencia de Daniel y de Jesús para nuestros tiempos, miren lo que dice la profeta White, y esto se encuentra en el Conflicto de los Siglos, capítulo 1, lo pueden leer ustedes. Dice, escenas a repetir. Después de hablar del fin del mundo, Jesús regresa ¿a dónde? A Jerusalén, ¿verdad? Y en Jerusalén, la ciudad entonces sentada con orgullo y arrogancia. Y esto también tiene una aplicación para nuestro tiempo. Y diciendo,
Estoy sentada como reina y no veré aflicción. Ese es el mensaje que nosotros vemos en Apocalipsis 17. Cuando su ojo profético se posó sobre Jerusalén, el que ve como ella fue entregada a la destrucción, el mundo será entregado a su destino. Las escenas que transcurrieron en la destrucción de Jerusalén se repetirán en el día grande y terrible del Señor, pero en una manera más temerosa. Escrito 40, 1897. Hermanos, ni un solo cristiano que escuchó y tomó la advertencia de Jesús murió. Aquí viene ahora Conflicto de los Siglos, capítulo 1. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y a todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. ¿Estás tú hoy esperando las señales prometidas? ¿Estás tú fijándote en el mensaje para este tiempo? ¿Estás escuchando y actuando sobre el mensaje que Dios tiene para su pueblo en este tiempo? Sigue diciendo que cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y en que en medio de ella váyanse. Empero la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento a las palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Mis queridos, todos los cristianos que escucharon las palabras del Maestro, que escucharon las palabras de los discípulos, que los discípulos habían escuchado de parte de Cristo, todos actuaron cuando debieron de haber actuado para poder ellos librarse de una muerte terrible. Sigue diciendo que los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Habiéndose retirado Sestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle y entrar. Y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad aprovechando la circunstancia de estar a los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de Pela, en tierra de Perea, allende el Jordán. Mis queridos, unos detalles importantes. Número 1. Los judíos pensaron que Dios les había entregado la victoria cuando salieron persiguiendo a los romanos. Y lo que no sabían era que los romanos estaban regresando porque se había muerto un general. Y era la costumbre en aquel tiempo, por los respetos que se tenían que dar y por la política que había en Roma, que en este caso Sestio regresara y a Roma, y él después iba a venir a terminar su obra con Jerusalén, que era destruirla. Ahora, ese no era el detalle que yo quería que le presten atención, sino el de la parte que era en la época del sitio. Estamos hablando del año 70. No del año cuando se aparecieron. Estamos hablando del año 70. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Tenemos que entender que primero hay que huir de las ciudades y después hay que huir de la región. Y toda esta salida va a ser prácticamente en poco tiempo. Para los cristianos en el tiempo de este evento fueron 3 años y medio. Desde que se apareció Sestio empezaron a salir los cristianos de Jerusalén, empezaron a salir de la ciudad y empezaron ellos a dirigirse hacia Perea, allende al Jordán, que ahora yo les voy a enseñar en el mapa dónde es que queda. Y durante ese periodo de tiempo, ¿ok? Por 3 años y medio, muchos empezaron a vender sus propiedades, a vender sus cositas, y empezaron a hacer dinerito para ellos poder salirse y alejarse de la región de Judea, que era donde iban a caer los juicios de Dios. Ahora, aquí lo que me llama la atención era que estaban en la fiesta de los tabernáculos. Muchos creen que las fiestas fueron destruidas o abolidas en la cruz. Mis queridos, si este fuera el caso, hoy en día nosotros no tendríamos por qué practicar la Santa Cena.
pero es necesario que como cristianos practiquemos la Santa Cena. Incluso la misma profeta dice que deberíamos hacerlo mínimo 3-4 veces al año, entre familia, entre hermanos de la iglesia. La Santa Cena es la única de las fiestas que Cristo cambió el origen de la fiesta, o sea, lo que se hacía originalmente en la fiesta lo cambió a la Santa Cena, que era la fiesta de la Pascua. Y la única razón por la cual él la hizo era porque él iba a cumplir la Pascua en ese momento cuando iba a morir en la cruz como el cordero. Por lo tanto, ¿de qué te sirve tú ahora matar un cordero si ya el cordero ha sido ¿qué? Ha sido matado, ha sido inmolado. Ahora, Cristo cambia la Santa Cena, cambia la Pascua a la Santa Cena para que todo cristiano celebre yo le diría, ritual precioso, bonito, donde todos venimos y nos humillamos entre los unos a los otros, partimos el pan que representa el cuerpo de nuestro Salvador y bebemos del vino que representa la sangre de Cristo, el vino jugo. Ahora, todos los judíos se reunieron en esa época del año y ellos creyeron que Dios, o creían que Dios los estaba protegiendo y que les iba a dar victoria sobre los romanos por en la forma en que se estaban dando las cosas. Pero ya Cristo había advertido que viene destrucción. Y mis queridos, para nuestro tiempo hay muchos pastores predicando que aún no es tiempo salir de las ciudades. Hay muchos pastores predicando que es una locura estar predicando salir de las ciudades al campo. Hay pastores que se están burlando de aquellos que salen al campo. Y una de las razones que yo más he escuchado, porque me la han compartido a mí personalmente algunas personas, es que me dicen, no, pero ¿quién va a predicar en las ciudades si tú te vas para el campo? Mis queridos, más adelante, creo que en la parte número 2 de este estudio, vamos a entrar en detalle quiénes son los que verdaderamente están predicando hoy el mensaje y los que van a predicar el mensaje cuando el momento llegue en las ciudades. Pero les tengo una respuesta bien clara y bien corta y bien pequeña. Nadie que se quede en las ciudades en contra del mandato de Dios, fíjense bien lo que estoy diciendo, va a terminar la obra del tercer ángel. ¿Y saben por qué, mis queridos? Porque abiertamente están desafiando el mensaje para este tiempo. Salir de las ciudades y estar kilómetros de las grandes ciudades. Ahora, vamos a ir añadiendo más luz del por qué es que Dios específicamente quiere a su pueblo que esté alejado de las ciudades, que esté fuera de las ciudades. Vamos a añadir luz sobre las palabras que acabé de decir, sobre el aspecto de que ellos no son los que van a estar predicando los que estén en las ciudades y de los que se van a quedar en las ciudades están desafiando a Dios. Eso lo vamos a ver a través de la palabra y del espíritu profecía. Pero yo solamente les estoy contando esto porque yo quiero que ustedes se den cuenta que el mensaje de Dios a su pueblo, salir de las ciudades, no tiene nada que ver con que, no, cuando aparezca la ley dominical, no tiene nada que ver que, no, cuando aparezca la dominación desoladora, no tiene nada que ver que, no, cuando ya no pueda trabajar en domingo y me empiezan a olear en sábado. No, mis queridos, salir de las ciudades es un mensaje por tu bienestar, para tu preparación. Cristo no les dijo, cuando vean la dominación desoladora tienen 3 años y medio para salir. No, Él dijo, salgan en ese momento. Salgan en ese momento. Y eso fue lo que hicieron los cristianos. Aí ustedes pueden ver en el mapa, donde ustedes ven el cuadrado en negro, representa las partes de las montañas del Golán, ¿verdad? Que queda al norte de Israel. Pueden ver ahí, traté de dibujar lo mejor que podía con mi dedo en la pantalla, pero no me salió muy bonito y les pido disculpas, pero pueden ver que Judea queda con una flecha hacia abajo y entonces Perea es el cuadrado rojo y en azul les puse el círculo de la ciudad de Pela o Peya, que queda específicamente a los pies de las montañas del Golán. Para ahí es donde se fueron los cristianos, huyeron de la región de Judá, del estado de Judá y se fueron para ahí. En la próxima foto pueden ver, no sé si ha salido en pantalla, pero voy a decir esto bien rápido. Los cristianos no solo salieron de la gran ciudad de Jerusalén, sino también del país, de la región, se fueron a las montañas, al campo a pasar trabajo, ahí a los pies de la montaña del Golán, a vivir pasando trabajo mientras los judíos hacían fiestas y reuniones porque creían que Dios les había dado ¿qué cosa?
la victoria. Dejaron atrás todo lo que era cómodo, importante y fácil y lo intercambiaron por trabajo duro, por todo lo pobre y difícil por salvar sus vidas. En estos últimos tiempos la iglesia, y esto constituye también a la iglesia adventista como en general, no todos dentro en la iglesia son cizaña, pero por ahí una parte que es cizaña, será llenada de orgullo. Y harán reuniones, fiestas, celebraciones, porque pensarán que Dios está con ellos bendiciéndoles. Y en ese momento de supuesta paz y seguridad que sentirán, así como los judíos sintieron, vendrá ¿qué cosa? Destrucción repentina. Para aquel entonces será muy tarde. La ley dominical es el asedio al sábado y el pueblo adventista. Es la señal que Cristo literalmente está a poco tiempo. Los que creen que la ley dominical es señal de salir a preparar un pequeño hogar en el campo, empezar a trabajar en nuestro carácter, están equivocados. Si ahora está difícil salir y trabajar en nuestros caracteres para perfección y complicado sobrevivir y cosechar y trabajar en el campo, imagínense en el medio de todo lo que estará pasando mundialmente. La reciente pandemia que tuvimos nos da un ejemplo perfecto de lo que ha de porvenir. No podrás salir ni siquiera de tu casa, ni a la esquina, porque todo estará bajo el control de las agencias del gobierno y del poder del papado. La región de Perea, ahí pueden ver en pantalla, ¿ve? Es el país del más allá, es lo que significa el nombre. Era una parte del reino de Herodes el Grande, situado al este del río Jordán. ¿Okay? Más abajo dice que Perea es el nombre dado por los israelitas en la región al este del Jordán, entre el lago Tiberíades y el Mar Muerto. Las ciudades principales fueron Amatus y Betrapamta. Perdonen si maldije eso. Los límites, ahora fíjense bien dónde estaban los límites de Perea. Los límites eran entre la ciudad de Peia o Pela en el norte, la de Filadelfia en el este y Moab al sur y Jordán al oeste. Aquí en la próxima foto, si pueden ver, les puse ahí Golán, donde están las montañas, que es donde están más concentradas las montañas del Golán. En amarillo es específicamente el área de Pela, cerca de la ciudad de Irbit, y al sur les quedaba Jerash. Y entre lo que nosotros hoy en día, porque esto es el mapa moderno, está ahí donde dice Amán, el Banco del Oeste, y al este de Tel Aviv, Yafo, en círculo rojo, ese es el área de Perea. Para ahí es donde fueron los cristianos al norte. En la próxima la pueden ver, es un mapa antiguo. Ellos hicieron una travesía de Jerusalén y de Judea, específicamente al norte de Perea, que era en el borde con Pela, abajo de Betrabara, que quedaba a los pies de las montañas del Golán. Ahora, mis queridos, por esta rebeldía del hombre, de los judíos en su tiempo, Dios le envió juicios en este caso a Judá. También Dios enviará juicios hoy por toda la tierra. Y hay una relación muy cercana entre las trompetas y la ley dominical. Destruyendo grandes ciudades, reduciéndolas a nada, los cristianos, nosotros, el pueblo de Dios, tendremos una oportunidad para pregonar el mensaje del tercer ángel, no de huir. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Porque la gente se está preparando que para cuando empiecen a ver pelotas de fuego caer del cielo, todo el mundo salir corriendo y meterse como ermitaño en las montañas. No, mis queridos. Escuchen bien. Nosotros estamos llamados a vivir fuera de las ciudades, pero estamos llamados a pregonar en las ciudades, como lo hizo Enoc. ¿Ok? Pero si estás en las ciudades, tú no estarás pregonando cuando empiecen a caer pelotas de fuego del cielo. Tú vas a tratar de correr por tu vida. Porque como tú en el medio de la destrucción te vas a poner a estar predicando. Te va a caer a ti una pelota de fuego. Ahí es donde está la lógica. Tú estarás huyendo por tu vida. La preparación para lo que viene es ahora. El día es hoy. Para preparar y participar del fuerte clamor, tenemos que prepararnos para recibir la lluvia tardía, ser llenado con el Espíritu Santo. Y miren la advertencia que hay en la historia de Israel. Esto se encuentra en la Review and Herald, publicado el 1 de septiembre de 1896. Fíjate en el fanatismo extremo y el pecado que el enemigo indujo al pueblo.
A su servicio y bajo su influencia exhibieron los rasgos de su carácter. Comieron y bebieron sin pensar en Dios ni en su misericordia, sin pensar en resistir quienes los conducía a las acciones más vergonzosas. La alegría y el baile fueron llevados a tal punto que los sentidos se encapricharon y sedujeron. Dios fue deshonrado porque su pueblo se había convertido en una vergüenza a la vista de las naciones. Mis queridos, me pregunto hoy yo, ¿será que esto ya está pasando dentro del pueblo adventista? Que estamos deshonrando a Dios, dándole vergüenza en la forma en que actuamos, nos vestimos, comemos, vivimos, hacemos nuestras reuniones. Los juicios estaban por caer sobre la multitud encaprichada. Sin embargo, en su misericordia, Dios le dio otra oportunidad de abandonar sus pecados. Moisés se paró a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está del lado del Señor? Que venga a mí. Y los trompetistas alcanzaron las palabras y las tocaron con sus trompetas. Los trompetistas, los que tocan las trompetas, los que pregonan el mensaje. ¿Quién está del lado del Señor? Preguntaban. Vengan a mí. Todos los que se arrepintieron tuvieron el privilegio de ponerse al lado de Moisés y todos los hijos de Leví se juntaron a él. Y mis queridos, me llama la atención porque los 144,000 son los hijos de Leví hoy espiritualmente en el pueblo de Dios. Y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: poned cada uno su espada a su lado y entrad y salid de su puerta en puerta por todo el campamento y matad cada uno a su hermano y a cada uno su compañero y a cada uno su prójimo. Y cayeron del pueblo aquel día unos 3,000 hombres. La historia es triste y vergonzosa con el tema de Israel y sus abominaciones. Pero ¿saben qué es lo peor? Que nosotros como adventistas, leyendo específicamente lo que el pueblo de Israel hizo, nos creemos que somos mejores que Israel. Creemos que nosotros no hemos caído como el pueblo de Israel cayó. Recuerden que en el tiempo de Israel siempre hubo problemas porque siempre hubieron personas inconversas en el medio del campamento. Y estas personas inconversas estaban viviendo en pecado y traían su dolor y sufrimiento sobre los fieles. Nosotros aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, fue la primera en sentir el golpe de la ira de Dios. Para aquellos que no creen que el juicio no empieza primero por la casa, ya la palabra te está declarando un principio. Que antes que Dios vaya a mandar los juicios a la tierra por sus pecados y por sus abominaciones, primeramente nos va a tocar a nosotros los adventistas. Ahora, los hombres antiguos, aquellos a quienes Dios había dado a gran luz y que habían sido guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su confianza. Estoy leyendo de Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Habían tomado la posición de que no necesitamos buscar milagros y la manifestación marcada del poder de Dios como un día anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad. Y eso lo estamos escuchando hoy, mis queridos. Hoy en día hay muchos diciendo: no, los tiempos han cambiado, nosotros tenemos que progresar, y el progreso. Estas palabras fortalecen la incredulidad, dice el Señor. No hará bien ni hará mal. Él es demasiado misericordioso para visitar a su pueblo en el juicio. Fíjense ustedes, así, paz y seguridad es el grito de los hombres que nunca más alzaron su voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones, ya a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no ladran son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, doncellas y niños pequeños parecen todos juntos. Las abominaciones por las que los fieles suspiraban y lloraban eran todo lo que podían discernir los ojos finitos, pero los peores pecados, con mucho, los que provocan el celo de Dios puro y santo, no estaban revelados. ¿Qué quiere decir? Que son pecados ocultos. Mis queridos, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Será que en la iglesia ya se está viendo esto? ¿Será que hay pecados ocultos que nuestros líderes no quieren amonestar al pueblo de Dios de sus pecados, de sus transgresiones? Sigue diciendo: el gran escudriñador de corazones conoce todo pecado cometido en secreto por los obradores de iniquidad. Estas personas llegan a sentirse seguras en sus engaños y debido a su longanimidad dicen que el Señor no ve y luego actúan como si Él hubiera abandonado la tierra. Pero Él detectará su hipocresía y revelará ante otros esos pecados que tuvieron tanto cuidado de ocultar. ¡Wow!
Ninguna superioridad de rango, dignidad o sabiduría mundana, ninguna posición en un oficio sagrado evitará que los hombres sacrifiquen sus principios cuando se los deje a sus propios corazones engañosos. Los que han sido considerados dignos y justos resultan ser cabecillas de la apostasía y ejemplos de indiferencia y abuso de las misericordias de Dios. No toleraré más su mala conducta y en su ira los trata sin misericordia. Mis queridos, estos juicios empezarán por muchos de nuestros hermanos en nuestro pueblo, pero también cuando empiecen las ciudades traerá a muchos a despertar y a ver la realidad. Dice en Spiritual Gifts, esto es Joya de los Testimonios, si no me equivoco. El trabajo será similar al día del Pentecostés. Siervos de Dios con sus rostros encendidos y resplandecientes de santa consagración, apresúrense de lugar en lugar a proclamar el aviso del cielo. Por miles de voces por toda la tierra se dará el mensaje, se hacen milagros, los enfermos son sanados y señales y prodigios siguen a los creyentes. Amén. Cuando llegue este momento de la historia, ya la apostasía ha sido revelada abiertamente dentro de la iglesia a un punto que aún no hemos llegado. Para aquel entonces ya se está viendo claramente el trigo y la cizaña, el oro y la escoria. Estamos viendo los árboles que están dando frutos del Espíritu y los árboles que están dando frutos del hombre. Las trompetas y la ley dominical van de la mano, mis queridos, porque las trompetas es una de las cosas que va a conllevar al mundo a buscar una solución. Ahora, el Señor no desechará repentinamente a todos los transgresores ni destruirá naciones enteras. Y esto está en Carta, manuscritos 17-173, que fue publicado en 1902. Miren lo que dice la profeta en referencia a la destrucción que vienen a las ciudades. Pero Él castigará las ciudades y los lugares donde los hombres se han entregado a la posesión de las agencias satánicas. Se tratará estrictamente a las ciudades de las naciones y sin embargo no serán visitadas en el extremo de la indignación de Dios. Porque algunas almas todavía, aquí donde se encuentra la clave, porque la gente cree que ya los juicios primeros que vienen ya son las plagas, ¿no, mis queridos? Esas son las postreras plagas. Primero Dios va a visitar al mundo con sus juicios, pero lo va a hacer con misericordia. Porque aquí dice que algunas almas todavía se apartarán de los engaños del enemigo y se arrepentirán y se convertirán, mientras que la masa se está atesorando ira para el día de la ira. Manuscrito 35, 1906. Sigue diciendo en la primera cita que había mencionado, le falta el discernimiento para ver lo que va a caer sobre nosotros en cualquier momento. Aquí está hablando del pueblo de Dios. Hay un espíritu de desesperación, de guerra y de derramamiento de sangre, y ese espíritu aumentará hasta el fin de los tiempos. ¿No estamos viviendo nosotros en esos tiempos, mis queridos? Tan pronto como el pueblo de Dios es sellado en sus frentes, no es un sello, una marca visible, sino un asentamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, para que no puedan ser conmovidos. Así como tan pronto como el pueblo de Dios esté sellado y preparado para el zarandeo, vendrá. De hecho, ya ha comenzado, dice la profeta. Los juicios de Dios están ahora sobre la tierra para advertirnos, para que sepamos lo que está por venir. Mis queridos, el zarandeo no es una cosa de un día, pero sí tiene un epicentro, ¿verdad? Ese epicentro, ese punto más alto del zarandeo se va a producir cuando el pueblo de Dios sea sellado. Para aquel entonces se va a abrir la apostasía como jamás nosotros la hemos visto, ni siquiera hoy. Pero para aquellos que se preguntan si ya el zarandeo está aquí o si viene o no ha empezado, porque hay muchas opiniones allá afuera, la profeta ha declarado que ya ha comenzado. 1 de noviembre de 1899 fue publicado que a través del paganismo y luego a través del papado, Satanás ejercitó su poder durante muchos siglos en un esfuerzo por borrar de la tierra a los testigos fieles de Dios. Paganos y papistas fueron accionados por el mismo espíritu de dragón. Solo diferían en que el papado
fingiendo servir a Dios, era el enemigo más peligroso y cruel. A través de la agencia del romanismo, Satanás tomó cautivo al mundo. La profesa iglesia de Dios fue arrastrada a las filas de este engaño y durante más de 1000 años el pueblo de Dios sufrió bajo la ira del dragón. ¿Se acuerdan de la mujer que nosotros habíamos hablado, que vemos en Apocalipsis 12 y después que aparece en capítulo 17 de Apocalipsis? Y cuando el papado, despojado de su fuerza, se vio obligado a desistir de la persecución, Juan vio un nuevo poder que subía para hacer eco de la voz del dragón y llevar adelante la misma obra cruel y blasfema. Este poder, el último que ha de hacer guerra contra la iglesia y la ley de Dios, fue simbolizado por una bestia con cuernos semejantes a los de un cordero. Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 92. Esto fue en el 1909. El ángel que estaba a mi lado me instruyó que muy pocos tienen idea de la iniquidad que existe en nuestro mundo hoy, y especialmente la iniquidad que en las grandes ciudades. Declaro que el Señor ha señalado un tiempo cuando Él visitará a los transgresores con ira por el desprecio persistente de su ley. Por terrible que fuera la representación que pasó ante mí, lo que se impresionó más vívidamente en mi mente fue la instrucción dada en relación con ella. El ángel que estuvo a mi lado declaró que el gobierno supremo de Dios y la santidad de su ley deben revelarse a aquellos que persistentemente se niegan a rendir obediencia al Rey de los Reyes. Los que optan por permanecer desleales deben ser visitados en misericordia con juicios, a fin de que, si es posible, sean despertados a darse cuenta de la pecaminosidad de su proceder. Ahora, ¿cómo es que nosotros comunicamos las trompetas con la ley dominical? Miren la imagen que tienen en pantalla. Esto fue agosto 7, esta semana, del 2022. Algo que sucedió y muchos ignoraron. Incluso yo les voy a contar a ustedes un pequeño testimonio que tiene que ver con esto. Y por qué es que tanto me llama la atención y lo estoy compartiendo hoy con ustedes. El Senado pasó, especialmente los demócratas, pasaron por mayoría un nuevo bill. Y este nuevo bill viene con cuidado de la salud, healthcare, y tiene que ver con ¿qué cosa? Climate, el clima. Muy interesante. Miren la próxima. Dice, el Senado pasa un bill del cambio climático histórico. Y aquí es lo que viene lo próximo. En la primera línea dice que el Senado pasó por un bill climático monumental después de décadas que ha sido vencido legislativamente, pero ahora drásticamente vamos a reducir los gases y las emisiones de gases, etcétera, etcétera. Ahí en otra página dice que el obstáculo más grande en la historia para el progreso del clima ha sido derrotado. Fíjense ustedes, mis queridos. Fíjense ustedes, y nadie se da cuenta. Nadie se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Aquí les presento a ustedes. Ahí está la fecha de cuando se reunió el comité. 9 de abril del 2019. Les voy a contar a ustedes un pequeño testimonio. Cuando batallas de fe empezaron a salir entre el año 2017, 2018 y 2019, fue una gran bendición para nuestra familia. La familia, incluso desde hace mucho antes de ese tiempo, estábamos con planes de salir completamente de la ciudad y vivir en el campo, pegado a las montañas. Habíamos orado mucho para que Dios nos guiara y nos dejara saber a dónde es que Él quería que nosotros fuéramos. Incluso en el año 2018, cuando en batallas de fe estaban haciendo el llamado al pueblo de Dios para que salieran de las ciudades y fueran al campo, ya nosotros nos habíamos mudado fuera del estado de la Florida. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Muchos criticaron a los pastores que estaban predicando, especialmente a uno, porque había mencionado que en el 2019 se debía algo alrededor de la primavera. Y yo me acuerdo de esto como si fuera ayer mismo. Muchos lo criticaron porque decían que estaba poniendo fecha. Mis queridos, tenemos que tener cuidado con las personas que nosotros criticamos al decir que están poniendo fecha. Yo pudiera compartir con ustedes que cuánto yo quisiera que el Señor viniera en el 2027, cuánto yo quisiera que el Señor viniera en el 2031 y que no se demorara más que eso. No necesariamente yo estoy poniendo fecha,
Simplemente es un grito de desesperación por todas las abominaciones, por todos los pecados ocultos, por todas las cosas que están sucediendo en esta tierra. El hecho que hayan cristianos hoy en día que estén orando para que se retrase la segunda venida, son personas más que egoístas, son monstruos. Con la cantidad de personas que mueren de hambre diariamente, con la cantidad de asesinatos, violaciones, maltrato, ¿cómo es que alguien pueda sentirse bien viviendo en este mundo? El hecho que tú tengas comodidades, electricidad, aire acondicionado, comida en tu refrigerador, mientras miles de personas en el otro lado del mundo están siendo perseguidos, masacrados. Es un grito de desesperación. Es un grito de desesperación que nos pongamos a mirar nosotros los eventos que están sucediendo y a más o menos darnos una idea para cuándo es que viene el Señor. Mis queridos, definitivamente el poner fechas no es saludable para la segunda venida, porque eso nadie lo sabe. Pero, ¿acaso los meteorólogos, las personas que estudian la meteorología no pueden dejarnos saber cuándo es que va a llover y cuándo no? ¿Acaso un mecánico cuando está viendo un vehículo te puede dejar saber a ti en cuánto tiempo vas a tener que arreglar algo o reemplazar una pieza? ¿Acaso un mecánico o un doctor no te dice a ti cuánto tiempo te puede quedar a ti de vida en dependencia de la enfermedad que tú tengas? Pues claro que el pueblo de Dios, cuando está mirando estas cosas, es obvio que se va a dar cuenta que Cristo está a las puertas. Yo me preparé, la familia se preparó, y yo estuve vigilando muy de cerca la primavera del año 2019. Y muchos no lo vieron venir, ni siquiera lo saben hoy en día. Pero cuando el Congreso pasó el acto del cambio climático, Climate Action Now, me di cuenta que queda poco tiempo para este mundo. El cambio climático va a ser seguramente la base para el descanso dominical, como lo expresa el libro que sacó el Papa Francisco, el Laudato Si, y el más reciente que tiene que ver con el Fratelli Tutti. Mis queridos, el Congreso, desde el 2019, estando un presidente republicano en contra del cambio climático y del Acuerdo de París, aprobaron esto. Ahí está, fue pasado. Ahí lo pueden ver abajo, fue pasado. Lo pasaron. Y muchos no se dan cuenta que mientras el mundo está avanzando, mientras que nos lanzaron la pandemia, nos cerraron a todos en nuestros hogares, nadie podía salir, y entonces que están muriendo tanto esto y tanto allá, y que si esto, y ahora te tienes que poner lo que ellos te mandan a poner. Ellos estaban trabajando, preparando la base para el control que viene al mundo. En ese tiempo no fue necesario que pasara por el Congreso o el Senado los bills que le daban el poder y la fuerza al poder ejecutivo del presidente a poder encerrar a las personas en sus casas. Incluso hubieron estados que estuvieron en un encierre completo, nadie podía entrar ni salir. Aquí casi uno tenía que, para la ciudad, uno tenía que tener un papel que era el permiso de que si tú eras trabajador importante o no, qué sé yo. Así había en otras ciudades, hicieron también. Mis queridos, el mundo en menos de 3 semanas, se cerró por completo. Por completo se cerró. Imagínense ustedes ahora si ustedes empiezan a escuchar a estos pastores que están diciendo que no es tiempo de salir. Que más adelante, cuando venga la ley dominical, si a hoy fue difícil en el medio de una pandemia, imagínense ustedes cuando ellos decidan poner un control. ¿Ustedes creen que ellos van a empezar fácil? ¿Ustedes creen que ellos van a empezar pidiendo por favor? Mis queridos, miren esta próxima imagen. Esto sí fue viejo. Fue de septiembre 1 de 2019, 6 meses después de la primavera del año 2019. El Papa urge a los políticos a que tomen medidas drásticas sobre el cambio climático. Y ahora tú dirás, ¿por qué tanto interés en el cambio climático? ¿Cómo es que esto se une con el domingo y las trompetas? Vamos a la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea la que nos contesta a nosotros esta pregunta.
Las trompetas en Apocalipsis 8, versículos 6 al 8, dice la palabra de Dios: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí la palabra nos está hablando de una destrucción literal, no simbólica. Esto es literal, mis queridos. ¿Cuántas veces en la Biblia nosotros encontramos que Dios destruye algo con fuego y azufre que cae del cielo? Les voy a dar 2 nombres muy conocidos: Sodoma y Egipto, sin contar Nínive, sin contar Jericó, que la destruyó sin tener que mandar fuego. ¿Cuántas veces Dios no ha destruido ejércitos militares de los imperios más grandes del mundo y los ha reducido a ceniza? Estamos viendo destrucción en la tierra y en el mar por fuego. ¿Cómo fueron las ciudades de Sodoma y Gomorra destruidos? ¿Cómo fue Nínive destruida? ¿Cómo fue que Dios destruyó la torre de Babel? ¿Cómo fue que Dios destruyó bastante de Egipto en las 10 plagas que Él envió? Hermanos, cuando el mundo vea estas destrucciones, se lo van a culpar a la madre naturaleza, como han hecho con todo lo reciente. Los tornados, que sí, las inundaciones, todo es el cambio climático. Todo es que hay que proteger a la tierra, a la madre tierra. Ahora, ¿ustedes no creen que sería la oportunidad perfecta de introducir un día de descanso dominical para ayudar a la tierra y también levantar el altar familiar que tanto ha sido afectado con la pandemia? Este estudio es profundo. No cubriremos esta parte hoy, pero es para que vayan entendiendo lo que está por suceder en esta tierra, y el pueblo de Dios no se está dando cuenta, está dormido. Esto es para que ustedes más o menos se queden analizando, porque nosotros vamos a dejar que sea la palabra la que declare todo. Nada de lo que yo estoy diciendo es lo que ustedes van a creer, es lo que va a ir declarando la palabra sola a su tiempo. Miren esta cita, que es sobre la primera trompeta en el futuro: bolas de fuego destruyendo la tierra. ¿Ve? Acabamos de leer en Apocalipsis que Dios va a hacer descender, como dice el versículo, dice: y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Granizo, pelotas de hielo con fuego. Mira lo que dice la palabra de Dios: parecía que una inmensa bola de fuego descendiera sobre el mundo y aplastará grandes casas. De un lugar a otro se elevaba el grito: ¡ha venido el Señor! ¡Ha venido el Señor! Muchos no estaban preparados para encontrarse con Él. Pero algunos decían: alabado sea el Señor. ¿Por qué estás alabando al Señor?, preguntó a aquellos sobre los cuales vendría destrucción repentina. Porque ahora vemos lo que hemos estado buscando. Si creísteis que estas cosas iban a venir, ¿por qué no nos lo dijiste? Fue la terrible respuesta: nosotros no sabíamos estas cosas. ¿Por qué no nos dejaste? ¿Por qué nos dejaste en la ignorancia? Una y otra vez nos has visto. ¿Por qué no nos conociste y no nos avisaste del juicio venidero y que debemos servir a Dios? No sea que perezcamos, ahora estamos perdidos. En ese momento de destrucción, en ese momento de que los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra, algunos no estaban preparados para la segunda y otros estaban alabando el nombre del Señor. Pero las personas que estaban alrededor de esta gente les estaba, ¿qué cosa? Los estaban criticando. ¿Por qué tú no nos contaste? ¿Por qué tú no nos dijiste? Pueblo adventista, ¿por qué tú no le has advertido a las personas que tú convives, con tus amistades, con tus familiares, de que los juicios de Dios están a punto de caer? ¿Por qué tú no has escuchado el mensaje para este tiempo de salir de las ciudades? Yo entiendo que no todos tienen la posibilidad de hacerlo. Y Dios entiende la situación de cada persona. Pero si tú te has propuesto diferentes cosas en tu vida, ¿tú te has propuesto salir de la ciudad como te lo has propuesto para otras cosas en tu vida? El mensaje del cuarto ángel es la advertencia de Jesús en Lucas. Dice Apocalipsis 18, versículos 4 al 5: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades.
La gente lee esto y está creyendo que se está hablando a los protestantes, que se les está hablando a los católicos. No, mis queridos, ese no es el único sentido de la palabra. Todo lo que la palabra dice tiene varias aplicaciones al mismo tiempo. Aplicación espiritual, aplicación emocional, aplicación física. Dios le está diciendo a su pueblo: salid de las ciudades, las voy a castigar por sus pecados. Si te quedas en ella, vas a ser destruido con ella. Te está diciendo que emocionalmente tienes que salir de Babilonia, tienes que salir de la confusión. Si te quedas en ella, vas a ser castigado igual. Y te está diciendo espiritualmente que salgas de estas iglesias donde se enseñan corrupción, donde se permiten pecados y donde en vez de predicar la verdad, lo que se está predicando es un evangelio falso, presentando a Dios con una misericordia que Dios nunca va a castigar. Mis queridos, ¿hasta cuándo? Miren lo que dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 8. ¿Quién puede decir verdaderamente: nuestro oro es probado en el fuego? ¿Nuestros vestidos no son manchados por el mundo? Fíjense ustedes, aquellos pastores y aquellos adventistas que crean que pueden vivir en las ciudades sin ser corrompidos por los pecados de la ciudad, acuérdense de Lot. Acuérdense de sus hijas. Si Dios los libró físicamente de haber sido destruidos ahí en Sodoma y Gomorra, ¿pero qué fue lo que ellos cometieron cuando llegaron arriba, a las montañas? Y la esposa de Lot, acuérdense, mis queridos, puede ser que Dios te libre a ti de no morir bajo una pelota de fuego en la ciudad, pero el vivir entre el medio de la pudrición tiene sus consecuencias. ¿Quién puede decir que nuestro oro es probado en el fuego y que nuestros vestidos no son manchados por el mundo? El único que puede y ha podido decir eso tiene nombre y se llama Cristo Jesús. Vi a nuestro instructor, hablando de Jesús, señalando las vestiduras de la supuesta justicia. Desnudándolos dejó al descubierto la corrupción debajo. Entonces me dijo: ¿no ves cómo han encubierto con pretensión su corrupción y prodedumbre de carácter? Eso es correcto, mis queridos. El tema de salir de las ciudades no es para huir a la ley dominical. Es para perfección de tu carácter. Cómo la ciudad fiel se ha convertido en una ramera. La casa de mi padre es hecha casa de mercado, lugar de donde proceden la divina presencia y la gloria. Salid, por eso hay debilidad y faltan las fuerzas. Todo el cuerpo de creyentes se está enfermando. Miren lo que dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 4. Así como el corazón humano derrama su vivo torrente de sangre por todas las partes del cuerpo, así también el funcionamiento de este lugar, la sede de nuestra iglesia, afecta a todo el cuerpo de creyentes. Si el corazón físico está sano, la sangre que se envía a través del sistema desde él también está sana. Pero si esta fuente es impura, todo el organismo se enferma por el veneno del fluido vital. Así es con nosotros. Si el corazón de la obra se corrompe, toda la iglesia en sus diversas ramas e intereses esparcidos sobre la faz de la tierra sufren en consecuencias. Yo no voy a declarar en esta mañana si esto se ha convertido en una realidad o no. ¿Y saben por qué? Porque de nada sirve que yo lo declare para que después estén criticando a uno, que si uno es esto, que si uno es lo otro. Pero yo sí voy a orar, porque yo quiero que el pueblo de Dios, los verdaderos, no los que son apóstatas en el corazón desde ahora, el verdadero se humille. Que no seamos orgullosos por el mensaje que traemos. Que no nos creamos nosotros que ya porque guardamos el sábado, tenemos el espíritu de profecía, Dios nos ha dado tanta luz de su palabra. Ya nosotros nos sentimos superior a los demás cristianos, superior a los demás. No, mis queridos. El pueblo de Dios se va a humillar. El pueblo de Dios va a sufrir. El pueblo de Dios va a llorar por las abominaciones que suceden en el medio de ella. La corrupción tarde o temprano te va a alcanzar, mis queridos. Mira lo que dice ahí en General Conference Bulletin 6 de abril 1903. Pero dentro de poco habrá tal conflicto y confusión en las ciudades que aquellos que deseen dejarlas no podrán.
Debemos estar preparados para estos problemas. Esta es la luz que me ha sido dada. Este es el mensaje para este tiempo. No vas a poder salir. No vas a poder salir si tú pospones tu salida al campo. Toma tus bienes, mis queridos, y sal con tiempo. No salgas apresurado como salió Lot. No vayas a hacer que tú, mi querido hermano, pierdas a tu esposa en el proceso con la corrupción de la ciudad. No vayas a ser tú, mi querido hermano, padre, madre, vayas a perder a tus hijos en las tentaciones que se encuentran en las ciudades. Pospone todos los demás planes que tú tengas y pon en prioridad el salir de las ciudades para trabajar en vuestros caracteres. Mis queridos, nosotros llevamos casi 4 años ya aquí en el campo. ¿Tú sabes lo que yo quiero decir? ¿Ustedes saben lo que yo quiero decir con decir que llevamos 4 años aquí en el campo? Llevamos 4 años pasando trabajo. 4 años que hemos sido humillados. 4 años que nos ha dolido con el alma. Pero gloria a Dios por todas las cosas que nos han pasado. ¿Sabes por qué? Porque en el medio del crisol, Cristo está con nosotros. Y nosotros estamos aprendiendo que en el medio de la dificultad, del problema y de las situaciones que nadie quisiera estar, Dios está con los que quieren ser fieles con Él. Miren lo que dice Carta 182, 1902. Esto lo declara la profeta, no lo declaro yo. La verdad debe ser dicha, ya sea que los hombres escuchen o que los hombres se abstengan. Las ciudades están llenas de tentación. Debemos planificar nuestro trabajo de tal manera que mantengamos a nuestros jóvenes lo más lejos posible de esta contaminación. Las ciudades deben ser trabajadas desde puestos avanzados, dijo el mensajero de Dios. ¿No serán advertidas las ciudades? Sí. No porque el pueblo de Dios vive en ellos, no, mi querido, sino porque los visiten para advertirles de lo que vendrá sobre la tierra. Las ciudades van a ser advertidas, querido pueblo adventista y pastores adventistas, pero no por los hermanos que viven dentro de la iglesia. Las ciudades van a recibir el mensaje del tercer ángel. Pero no va a ser por un pueblo que está viviendo en el medio de la corrupción, participando en la corrupción. Va a ser de uno que no está tocando lo inmundo para no ensuciarse. Va a ser de uno que no va a participar de los juicios de Dios porque no estará en el medio de ellos. La excusa que aparentemente parece razonable sobre quedarme para predicar ahora debe ser eliminada, mis queridos, porque claramente son los que viven en el campo los que irán a predicar, no los conciudadanos de las ciudades. No cometamos el mismo error, dice Elena G. de White, no establecer centros de Jerusalén. Fíjense cómo ella le puso, nuestro pueblo no debe considerar como un centro de Jerusalén. Y les voy a poner un ejemplo. Nuestro pueblo no debe de considerar Nueva York un centro de Jerusalén. No debe de considerar San Francisco un centro de Jerusalén. Dallas, Texas, un centro de Jerusalén. Miami, Florida, un centro de Jerusalén. Orlando, Florida, un centro de Jerusalén. Tokio, Japón, un centro de Jerusalén. Londres, Inglaterra, un centro de Jerusalén. No. Que no piensen, porque varios de nuestros hermanos son llamados aquí para conectarse con la publicación del trabajo, que este es un lugar para que un gran número de nuestra gente se establezca con sus familias y que todos los que estén relacionados con la oficina se mantengan preparados. Fíjense, perdón, voy a volver a leer. Que esto es un lugar para que un gran número de nuestra gente se establezca con sus familias y que todos los que estén relacionados con la oficina se mantengan preparados a partir, si Dios lo llama a algún lugar nuevo. Manuscrito 14, 1905. No os amontonéis en un solo lugar, dice la profeta, cometiendo el mismo error que se ha cometido en Battle Creek. Hay cientos de lugares que necesitan la luz que Dios ha dado.
Eso está ahí en Fundamentals of Christian Education 495, publicado en 1904. La Review and Herald, diciembre 11 de 1900. Si Lot se hubiera apresurado como el Señor lo deseaba, su esposa no habría convertirse en estatua de sal. Mucho de un espíritu persistente. No seamos como él, nos dice la profeta. La misma voz que advirtió a Lot salir de Sodoma nos ordena: salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis a lo inmundo. Aquellos que obedezcan esta advertencia encontrarán un refugio. Los que escuchan esta advertencia, así como los cristianos que salieron de Jerusalén, no fueron destruidos. Deja que cada el hombre esté bien despierto por sí mismo y trate de salvar a su familia. Que se ciñe para el trabajo. Dios revelará punto por punto qué hacer a continuación. Carta 106, 1909. Estudia el capítulo 9 de Ezequiel. Ya lo hemos mencionado aquí, mis queridos. Estas palabras se cumplirán literalmente. Sin embargo, el tiempo pasa y el pueblo duerme. Se niega a humillar sus almas y a convertirse. No tardará mucho más el Señor en tolerar a las personas a las que se les ha revelado verdades tan grandes e importantes, pero que se niegan a traer estas verdades a su experiencia, ¿qué cosa? Individual. El tiempo es corto. Dios está llamando. ¿Escucharás el mensaje para este tiempo, mi querido hermano? Salir de las ciudades y estar a kilómetros lejos. Ese es el mensaje para este tiempo. ¿Tú lo estás escuchando? ¿Recibirás su mensaje? ¿Se convertirá antes de que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, todos los casos se decidirán por la eternidad. En Ezequiel 9 tú vas a encontrar las abominaciones en las ciudades y la iglesia, aplicación doble y literal. Yo sé que ya llevamos aquí un tiempecito, pero quiero compartir con ustedes por qué Ezequiel 9 es tan importante. Vayan ahí a Ezequiel, capítulo 9 en sus Biblias. Ezequiel capítulo 9. Miren cómo dice Ezequiel capítulo 9. Dice la palabra de Dios. Y gloria a Dios por este mensaje que le ha entregado a su pueblo hoy. Versículo 4. Y le dijo: pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Solamente los que gimen y los que claman por los pecados que están sucediendo en la iglesia, por los pecados que están sucediendo en las ciudades, por los pecados que están sucediendo en el mundo, son los que van a recibir esa marca. Por eso es que en Apocalipsis 11:3 vemos que el mensaje para este tiempo será predicado con poder. Porque la palabra dice: y daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán 1260 días, vestidos de cilicio. Cuando terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra y los vencerá y los matará. Este mensaje es muy preocupante, mis queridos, pero lo vemos repetido. Porque Apocalipsis 2 y 17 nos anuncia que entonces el dragón se enfurece contra la mujer y fue a hacer guerra contra el remanente de la descendencia de ella. No contra la mujer. Él no va a hacer guerra contra la mujer, es contra los descendientes, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que somos tú y yo, pueblo adventista. Apocalipsis 6:7 dice: y abrió su boca para maldecir a Dios, para hablar mal de su nombre, de su tabernáculo y de los que están en el tabernáculo del cielo, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Eso aún no ha sucedido. Y muchos dirán: no, por esas muertes fueron en el pasado. Eso fue en el pasado. Miren lo que dice Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio juicio, y a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y que no se inclinaron ante la bestia ni ante su imagen, y no recibieron la marca en su frente y en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo los 1000 años. Ahí claramente no recibieron la marca, pero para colmo murieron por el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Qué causa estas muertes? Analicemos la siguiente advertencia. Tendremos enemigos dentro de nuestras filas.
Mensajes Selectos, tomo 2, manuscrito 15, 1896. Se me dijo que los hombres emplearán toda política para hacer menos prominente la diferencia entre la fe de los adventistas del séptimo día y aquellos que observan el primer día de la semana. En esta controversia el mundo entero estará comprometido y el tiempo es corto. Esto no es el momento de bajar nuestros colores. Se presentó ante mí una compañía bajo el nombre adventista del séptimo día, quienes estaban aconsejando que la bandera o señal que nos hace un pueblo distintivo no debería ser sostenida de tal manera tan llamativa, porque afirmaron que no era la mejor política para asegurar el éxito de nuestras instituciones. Este estandarte distintivo ha de llevarse por todo el mundo hasta el final de la gracia. Al describir al pueblo remanente de Dios, Juan dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sigue diciendo en Testimonios de Ministros y Obreros del Evangelio: los que tengan alguna comprensión de lo que significa esta guerra, no volverán sus armas contra la iglesia militante, sino con todas sus fuerzas lucharán con el pueblo de Dios contra la confederación del mal. ¿Se acuerdan la iglesia apóstata que habíamos leído al principio? Que se va a unir con el papado y los poderes del mundo y van a ser una confederación del mal. Por eso, mis queridos, yo no tengo problema. No tengo problema cuando la gente nos quiera criticar, cuando la gente... Y tú tampoco no deberías tener problema. Cuando las personas quieren criticarte, señalarte, decirte título, decirte nombre, que si eres un apóstata, que si eres un disidente, que si eres lo que eres. No importa. ¿Sabes por qué? Porque ellos no comprenden. No comprenden lo que significa la guerra que está. Y en vez de ellos estar del lado correcto, están en contra tuya. Pues no importa. Están en contra de Cristo. Ese es el problema de ellos. Tú predica la verdad. Como dice la profeta, la verdad tiene que ser dicha, ya sea que los hombres la acepten o simplemente, ¿qué cosa? La ignoren. Testimonios de Ministros y Obreros del Evangelio. Dios tiene una iglesia sobre la tierra que son su pueblo escogido. Ahora, ¿quiénes son este pueblo escogido? ¿Todos los adventistas del séptimo día? No, que guardan sus mandamientos. Oh, pero los adventistas del séptimo día creemos en los 10 mandamientos porque guardamos el sábado. Miren lo que la palabra dice. Él está dirigiendo no retoños perdidos, no uno aquí y otro allá, sino un pueblo. La verdad es un poder santificador. Para la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quieres entonces que nosotros los recojamos? Fue la pregunta del criado. Pero el maestro, ¿qué fue lo que respondió? No sea que mientras recojáis la cizaña, desarraguéis también con ella el trigo. La red del evangelio atrae no solo a buenos peces, sino también a malos. Y solo el Señor sabe quiénes son suyos. Por eso es que ahora tú vas a entender, aquí está la paciencia de los santos. Ahora por eso es que tú vas a entender por qué es que va a haber un grupo que gime y llora por las abominaciones y los pecados que se ven dentro de la iglesia. Porque es que la iglesia apóstata está entre nosotros. Cuando llegue el día en que se invalide la ley y la iglesia sea zarandeada por las fieras pruebas, cuando llegue el día en que se invalide la ley y la iglesia sea zarandeada por las fieras pruebas que serán sometidas todos los que moran en la tierra, una gran proporción de aquellos que pasan por ser genuinos prestarán oídos y espíritus engañadores y se convertirán en pérfidos y traicionarán sagradas verdades. Demostrarán que son nuestros peores perseguidores. La Biblia nos declara: de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20:30, Maranata, el Señor viene, Julio 8. La palabra de Dios nos declara en Juan 16, 1, 3 y 16. La palabra de Dios en Juan 16 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os la había dicho. Juan 3, versículos 34-36, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los que no conocen al Padre, mis queridos, ni a Jesús, no reciben su Espíritu. Y por lo tanto Dios los castigará por el mal que han hecho y harán en un futuro cercano.
Yo voy a terminar aquí con Juan 17. Voy a terminar con Juan 17. Porque lo próximo que vamos a estudiar, vamos a ver los 3 por qué que dice la profeta que debemos de salir de las ciudades. Porque ese es el mensaje para nuestro tiempo. Salir de las ciudades, estar a kilómetros de ellas. Ya hemos repasado un poco del primer por qué, que es por los juicios que van a caer sobre las ciudades. Hemos hablado un poco del segundo por qué, que es el de las tentaciones que hay en las ciudades. Y hemos hablado bastante del tercer por qué, que es el de no participar de los pecados y de no estar entre ellas. Mis queridos, los enemigos del remanente, Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Los enemigos del remanente, los más grandes, se encuentran ahora mismo entre nosotros. Desde ahora no creo que es posible que el verdadero remanente de Dios pueda identificar al 100% los que están inconversos, los que son anatemas, como lo fue Acán en su tiempo. Hay indicios en la vida de una persona cuando se empieza a alejar de Cristo, cuando no tiene una relación personal. Pero recuerden que Elena White dice que a última hora, aquellos que no se han visto muy claros sobre el tema, que si se hacen o no se hacen, van a tomar una decisión. Y va a haber un grupo que va a tomar la decisión por Cristo. Por eso es que tenemos que orarle al Señor que nos dé paciencia en estos tiempos que estamos viviendo. Porque tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a discernir con quién estamos compartiendo la palabra. Que nos ayude a discernir las cosas que estamos compartiendo. Porque no queremos compartir algo que desanime a un hermano, sino que lo anime a tomar la decisión correcta. Y una de las decisiones que el pueblo de Dios tiene que tomar en serio hoy, porque es el mensaje de ahora, es el tema de salir de las ciudades para el campo, para las montañas. No estamos diciendo que tienes que salir y vivir como un ermitaño. No, mis queridos. Si ustedes tienen preguntas, si ustedes tienen dudas, pregunten. Hay mucha información en el internet. Nos pueden preguntar a nosotros y nosotros con mucho gusto podemos compartir la poca información que conocemos y que hemos aprendido en estos últimos años. Pero yo les voy a hablar sinceramente desde el corazón, especialmente a aquellos que tienen hijos. Yo tengo un niño de 3 años. Sal de la ciudad. Hazlo por amor a tus hijos. Yo sé que vas a pasar trabajo, sé que vas a sentir con ganas de regresar. Recuerda que el diablo va a tratar de desanimarte lo más que él puede para que salga, para que regrese. Y aparentemente te parece que te va a ir bien y que Dios te bendice, y que esto, pero no, mis queridos. Dios ha llamado a su pueblo a salir de ella, de las ciudades. Ningún cristiano, ni uno solo murió. En consecuencia, Lot, que tuvo que salir a última hora, mira las cosas que sucedieron. Tengamos la vida de Lot de nuestras mentes. Si tú amas a tu esposa, sal de la ciudad. Si tú amas a tus hijos, sal de la ciudad. No tienes que mudarte a 4 horas. No existe hoy en día, especialmente alrededor del mundo, un lugar que esté tan intrincado que esté a horas de la ciudad. No existe. Hoy en día hay mucha población por todas partes, pero todavía hay mucho terreno virgen. Todavía hay muchos lugares donde tú te puedes meter, donde tú puedes vivir en tranquilidad, donde los vecinos no estén pegados. Todo eso lo vamos a analizar. Si me das tu tiempo para estudiar la palabra juntos, todo eso lo menciona el Espíritu Profecía. Cómo buscar los lugares, dónde, cómo hacerlo, cuándo. Porque esa es la pregunta, ¿cuándo? Yo sé que muchos creen en el mensaje de salir de las ciudades, pero tienen en confusión ese tema de cuándo. Llega un punto donde ya yo trato de ni siquiera presionar a aquellos que yo les he hablado, porque yo noto que simplemente no han escuchado, como dice la profeta. ¿Están escuchando? ¿Estás escuchando la voz de Dios diciéndote hoy, sal de la ciudad, hijo mío, para que tú no sufras de los juicios que vienen? Vienen cosas feas, terribles y espeluznantes para la historia de este mundo. Y el pueblo de Dios, en el medio de estos juicios, con misericordia, tiene que predicar. Si estamos concentrados en salvar nuestras vidas para no morir en el medio del caos, no estamos haciendo nuestro debido deber. Pero si nosotros estamos desde afuera y cuando caen los juicios, podemos entonces ahora ir a ayudar
profeta hay una cita donde ella dice que el mensaje de la salud, especialmente la obra médica misionera, es la que va a ayudar a terminar el mensaje del tercer ángel. Tenemos que aprovechar cada instante, cada crisis que venga a este mundo para predicar que Cristo viene pronto. Mis queridos, mi deseo es que tú no seas uno de esos que cuando empiecen a caer los juicios de Dios te reclamen porque tú no dijiste nada y te quedaste callado. Mi deseo es que tú estés con tu familia en el campo. No porque le estás huyendo al hombre ni a la iglesia católica. No. Aquí eso no tiene nada que ver con persecución. Sino simplemente para ayudar a tu carácter, ser perfeccionado en el crisol con Cristo. Ayudar a tus hijos a no ser expuestos a más. Ya hay bastante y suficiente con todo lo que nos rodea. ¿Para qué ponerlos en las mismas garras del enemigo? Para que tú y tu esposa, aquellos que estén casados, o en tu vida personal puedas crecer más espiritualmente. No vamos a crecer nuestra fe hasta que no nos veamos en necesidad. Porque cuando estamos en necesidad es cuando miramos al cielo. Señor, ayúdame. Pues que nos mantenga en necesidad para aprender a depender al 100% de Él, así como lo tuvo que hacer Israel en el medio del desierto. Que Dios te bendiga, te ayude a tomar esa decisión que necesitas hacer. Y recuerda, el próximo sábado estaremos aquí para continuar este estudio con el tema del mensaje para este tiempo. Salid de las ciudades y estar kilómetros alejados de ellas. Vamos a orar para terminar con la bendición de nuestro Padre Celestial. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque desde el principio tú siempre has querido a tu pueblo estar a salvo. Sabemos que pronto tus juicios se van a derramar sobre esta tierra por las iniquidades y los pecados del hombre. Sabemos que tu justicia se va a hacer real a los malvados pagar por el mal que han hecho. Pedimos, Señor, que nos ayudes a escuchar tu mensaje, el mensaje de este tiempo, de salir de las ciudades. Ayúdanos a tomar la decisión que necesitamos tomar, a tomar la preparación que necesitamos preparar. Ayúdanos a llenarnos de valentía y de coraje. Que tu espíritu se posesione en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que nos dirija hacia dónde es que tenemos que ir. Que nos mande hacia dónde es que debemos de estar. Y que nos ayude a hacerlo de la forma que tú quieres que sea hecho. Guía a tu pueblo, Señor, a poder cumplir este decreto que tú has entregado de salir de las ciudades. Ayúdanos también a predicar el mensaje del tercer ángel en estos últimos tiempos. Ayúdanos a ver el engaño de Satanás en este tema del cambio climático y a poder darnos cuenta de que la bestia está trabajando para tratar de engañar incluso aún hasta los propios escogidos. Pero por tu misericordia y por tu poder sabemos que en ti podemos confiar y que tú nos guardarás. Y especialmente si nosotros como pueblo escuchamos tu llamado y escuchamos tu advertencia. Que nos pase como esos cristianos, que cuando ellos vieron las señales de las cuales Cristo había hablado, salieron hacia las montañas del Golán. Que así sea con nuestras vidas, Señor. Que cuando nosotros veamos la abominación desoladora estar donde no debe estar, ayúdanos y guíanos completamente hacia las montañas, a depender al 100% de ti y poder nosotros tener la certeza de que tu venida está cerca. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, feliz sábado y Maranata. Cristo viene pronto. Amén.